Hermanos, ¿cómo están? Nuevamente saludándolos y confiando en que Dios siga obrando en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hemos estado hablando en este último tiempo sobre la vida de la iglesia, sobre todo lo que como iglesia somos llamados a vivir y a compartir juntos. Hablamos la clase pasada, si recuerdan, sobre lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2, 42, donde habla de los primeros cristianos, la iglesia primitiva, y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Hablamos, de hecho, sobre dos de estos propósitos a cumplir, que son la cena del Señor y la enseñanza en la iglesia. Vimos que la iglesia debe de ser un lugar donde los creyentes puedan celebrar la cena del Señor, recordando la muerte de Cristo y su sangre derramada por nosotros. También hablamos, de hecho, sobre la declaración de Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Cuando él dice que cualquiera que comiera de este pan o que bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y entendimos aquí que participar indignamente de la cena del Señor pues puede ser el hacerlo con indiferencia, puede ser el hacerlo de manera ritualista o rutinaria, y puede ser también, de hecho, hacerlo con un pecado pues que no se confiesa, ¿verdad? Un pecado sin confesar. También, hermanos, mencionamos que es necesario examinarnos a nosotros mismos antes de participar de la cena del Señor. También hablamos sobre la enseñanza de la iglesia, hablamos sobre la exposición, la predicación expositiva, sobre el agradecimiento y el valor que cada uno de nosotros como miembros debemos darle a la enseñanza, ¿verdad?, que recibimos de parte de nuestra iglesia. Y hablamos también sobre cómo podemos ser de edificación para quienes Dios está levantando en la enseñanza en nuestra iglesia. Bueno, hermanos, ahora en esta ocasión pues estaremos hablando acerca del gobierno de la iglesia, ¿verdad? Este es un tema que es muy importante, hermanos, que podamos comprender y que podamos conocer lo que la palabra habla sobre la manera en que debe de ser constituido este gobierno, ¿verdad?, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado a través de la dirección que la iglesia recibe. Leemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, y aquí aprendemos, ¿verdad?, que Cristo es la cabeza de todo varón, que el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Así que, hermanos, entendemos que la autoridad suprema de la iglesia es Cristo y que toda autoridad en la iglesia, hermanos, es determinada por su soberanía. Al examinar el Nuevo Testamento no podremos encontrar, ¿verdad?, ahí no vamos a encontrar que se mencione cómo elegir nuevos apóstoles, ¿verdad?, pero sí pastores, dejando de aquí entrever que el gobierno de la iglesia, hermanos, el gobierno de la iglesia local se dejó a cargo de los llamados ancianos, obispos o pastores, ¿verdad? Estos tres nombres son para el mismo oficio, hermanos. Así que, miren, no hay apóstoles después de los que tuvo Jesús, ¿verdad?, ni concilios, ni una iglesia que esté sobre otra, por grande que llegue a ser. Y hermanos, es necesario que podamos comprender algunos puntos muy importantes, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que comprender que el oficio de apóstol ya no existe más, ¿sí? De hecho, o más bien los dos oficios vigentes ahora en la iglesia, pues son pastores y diáconos, ¿verdad? El libro de los Hechos, hermanos, es el libro en donde aparecen más veces la palabra apóstol. Y en los evangelios, claro, se refiere a los 12 apóstoles escogidos específicamente por Cristo. Ahí en Hechos, hermanos, la palabra apóstol se usa algunas veces, ¿verdad?, para referirse o cuando hablan de otras personas que no eran originalmente del grupo de los 12. Por ejemplo, se habla de Matías, ¿verdad?, que fue quien reemplazó a Judas como uno de los 12. Puedes leer en Hechos 1, capítulos del 15 al 26. También aquí se menciona a Pablo, que es llamado a ser apóstol para los gentiles, ¿verdad? Se menciona también a Jacobo, que era el medio hermano de Jesús, que también es llamado apóstol. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 1, 19. Y lo mismo pasa también con Bernabé, ¿verdad?, ahí en Hechos 14, 14. Entonces, miren, hermanos, no cualquier persona podía llamarse apóstol. Habían algunos requisitos para ello, ¿verdad? Y uno de ellos era que hubiera sido testigo del Cristo resucitado,
Al menos eso parece ser la implicación que da Pedro antes de elegir a Matías, que iba a reemplazar a Judas Iscariote, ¿verdad? Y lo leemos ahí, lo que dice Pedro en Hechos capítulo 1, 22. Él dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, perdón. Entonces, vemos cómo aquí Pedro hace esta implicación, ¿verdad? Lucas también, que es el autor del libro de los Hechos, vemos cómo él se toma tiempo, ¿verdad?, considerable para mostrar detalladamente que Pablo había visto al Cristo resucitado en el camino a Damasco. Eso lo puedes leer en Hechos capítulo 9. Y el teólogo Tom Schreiner dijo que para calificar como un apóstol, uno debía ser comisionado como apóstol y haber visto al Cristo resucitado. El apóstol Pablo también habla, de hecho, a la iglesia en las cartas a los Corintios, ¿verdad?, sobre las señales de los apóstoles. En la segunda carta de Corintios 12:12, él dice, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, dice Pablo, con toda perseverancia, por medio de señales, de prodigios y de milagros. Y hermanos, sabemos que teológica e históricamente, estas señales del apóstol ya no existen hoy en día, ya no existen. Además de todo lo anterior, ¿verdad?, Pablo también se ve a sí mismo, de hecho, como el último de los apóstoles. Recordamos lo que él dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 al 8. Dice Pablo, después se apareció a Jacobo y luego a los 12 apóstoles y al último de todos, ¿verdad?, hablando, haciendo mención de los apóstoles, dice al último de todos, como a uno no nacido, o como a uno nacido fuera de tiempo, ¿verdad? Dice Pablo, se me apareció también a mí. Y miren, hermanos, llama la atención, ¿verdad?, adicionalmente, ¿verdad?, que cuando, no sé si lo habían pensado esto, pero cuando muere Jacobo, no vemos que hubiera otra reunión para llamar a otro apóstol más, ¿verdad?, ahí en Hechos 12. Es decir, no hay sucesión apostólica. Más bien, hermanos, la autoridad apostólica está puesta ahora en las Escrituras. Y la enseñanza de los apóstoles, hermanos, está preservada, de hecho, en el testimonio de las Escrituras. Así que la única manera de mencionar que la iglesia es una iglesia apostólica, pues es en el sentido de que tiene su fundamento en la autoridad apostólica, pues, de las Escrituras, ¿verdad? Es lo que dice, o es lo que vimos en Efesios 2:20, que dice el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús mismo, Cristo Jesús mismo, la piedra angular. Así que, hermanos, las iglesias en las que su gobierno está bajo apóstoles, estas iglesias ejercen una influencia más bien autoritaria, sin mayor referencia escritural, ¿verdad?, dictando la vida, ¿no?, de sus seguidores. Y esto, hermanos, es extremadamente peligroso, ¿verdad?, al caer en un autoritarismo que reprime, de hecho, el pensamiento crítico y pues abre la puerta al abuso. Cuando le hicieron a R.C. Sproul la pregunta, ¿existen apóstoles hoy?, su respuesta, hermanos, fue muy tajante, ¿verdad? Él dijo, si estás en una iglesia donde una persona dice tener autoridad apostólica, corre por tu vida. Corre por tu vida. Así que, por razones de guardar, hermanos, una limpia conciencia, hermanos, cuando veamos que alguien está en una iglesia donde hay apóstoles, no será bueno dejar pasar por alto que la vida espiritual de esa persona está corriendo peligro. Y no podremos simplemente decirle que no pasa nada, ¿verdad?, al mantenerse ahí. Lo mejor al final, hermanos, tenemos que decirlo, será buscar siempre una iglesia bíblica en donde se respeten los oficios bíblicos y donde el nombre del Señor sea glorificado en todo, y pues motivar también a otros a hacerlo, ¿verdad? Y en segundo lugar, hermanos, lo que también tenemos que entender es que hoy en día entendemos, hermanos, que no hay
tampoco concilios, ¿verdad? No hay iglesias grandes que estén sobre otra, por muy grandes que lleguen a ser. Miren, hermanos, toda iglesia local debe de ser autónoma, debe de ser libre, ¿verdad?, de cualquier autoridad externa o de cualquier tipo de control, ¿verdad? Y toda iglesia local debe de tener el derecho de gobernarse a sí misma y hacerlo con la libertad de interferencias de cualquier jerarquía o de cualquier individuo, de cualquier organización, ¿verdad? Leemos en Tito 1:5 como Pablo le dice a Tito: por esta causa yo te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, cada iglesia, hermanos, a través de sus ancianos y de su interpretación y aplicación de las Escrituras, cada iglesia será el único juez, ¿verdad?, de la medida y método de su cooperación. Así que, hermanos, entendiendo lo anterior, vemos que el gobierno espiritual de la iglesia fue dado a los pastores, ¿verdad? El gobierno en una iglesia local debe hacerse como hicieron los apóstoles cuando fue necesario elegir un sustituto, ¿verdad?, para Judas Iscariote. Lo podemos leer ahí en Hechos 1:20, ¿verdad? Y aquí dice la palabra del Señor: en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Así que el gobierno de la iglesia local, hermanos, según la Biblia, es pastoral, ¿verdad? Es pastoral. Igual, de la misma manera como opera un presidente, ¿verdad? Un presidente está en sujeción a las leyes de su país, ¿sí? Bueno, los pastores deben o han de administrar, ¿verdad?, estando sumisos a los mandamientos, a los preceptos y a los testimonios de la palabra de Dios. Se trata de una administración delegada por el Espíritu Santo, ¿sí? O dicho de otra manera, hermanos, la iglesia, pues, es la casa de Dios. Y Él tiene administradores, ¿verdad?, que son sus ministros. Y estos ministros se ocupan de cuidarle su casa, conforme a su voluntad que ya fue revelada en la Biblia, ¿verdad? En ese sentido, hermanos, los pastores reciben de Dios el poder para administrar de acuerdo con las necesidades de la iglesia, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas necesidades? Bueno, son enseñar su palabra, son administrar los sacramentos, es el orar, el amonestar, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces los ministros, los pastores, deben actuar como administradores, no como dueños, ¿verdad? Porque de hecho serán llamados a dar cuenta de los talentos que recibieron para administrar bien la casa. Así lo escribió el autor de los Hebreos, ¿verdad? El escritor de los Hebreos en el capítulo 3, versículo 17 dice: ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, hermanos, los pastores tienen jurisdicción sobre todos los asuntos de la iglesia local. Y esto es, hermanos, por precepto del Señor, ¿verdad? Ellos tienen autoridad o tienen el gobierno espiritual en cualquier rincón de la casa de Dios, que es la iglesia. Vemos en 1 Timoteo capítulo 5, 17, ¿verdad?, que la administración o el gobierno recae, hermanos, sobre el hombro de los pastores. Pero que también, hermanos, no todos, de hecho, lo hacen bien, ¿verdad? No todos predican, o no todos enseñan bien. Y aunque todos están, ¿verdad?, al mismo nivel de autoridad, no todos tienen la misma influencia sobre el rebaño en asuntos de enseñanza. Los ancianos que gobiernan bien, dice la palabra, sean considerados dignos de doble honor, principalmente, dicen, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, ¿verdad? Y miren, hermanos, en el oficio de un anciano es necesario que la iglesia conozca cuáles son los requisitos que deben de cumplir un anciano y cuáles son las responsabilidades que conllevan este oficio, ¿verdad? Pues vamos a ver en primer lugar los requisitos, ¿verdad? Porque Pablo establece, de hecho, 2 listas y en su mayoría son paralelas, ¿no? 2 listas de cualificaciones para los ancianos. Las encontramos en 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 y la encontramos también en Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Y aquí vamos a ver, ¿no?,
cómo es que se establecen estas cualificaciones para los ancianos y también para los responsables, hermanos, de identificar a nuevos ancianos. Los responsables, de hecho, de identificar a los nuevos ancianos necesitan asegurarse de que los candidatos reúnen las cualificaciones establecidas en ellas, ¿verdad? En estas listas, en las escrituras. Y hermanos, es demasiado fácil, de hecho es una tentación muy grande a veces en las iglesias, ¿verdad? Es demasiado fácil importar los criterios del mundo a la hora de elegir líderes. A veces se busca a las personas que tienen más éxito o que tengan mucha riqueza o mucha popularidad, etc. ¿Verdad? En lugar de defender los estándares de las escrituras. Hermanos, Dios mismo nos ha dado las cualidades que Dios está buscando en un hombre que es llamado por Él, ¿verdad?, al liderazgo. Y en ningún lugar, ¿verdad?, vemos que Dios hable de la inteligencia que debe de tener ese hombre. En ningún lugar vemos que Dios hable de su preparación académica o de su nivel social o de su nivel cultural, ¿verdad? Aún ni siquiera habla de su apariencia física. ¿Verdad? Más bien, hermanos, vemos que Dios busca hombres, de hecho, con celo por su gloria. Él busca hombres que estén sinceramente interesados en el bienestar espiritual de la iglesia. Hombres que tienen un profundo anhelo por servir a Dios, sin anhelar la posición pastoral. Hombres que pueden ser imitadores y que pueden presentarse ante la iglesia como un modelo de un creyente en lo que respecta a su carácter, a su vida familiar, a su madurez espiritual y a su testimonio en el mundo. Hermanos, Dios no mira como los hombres miramos. Sus normas de elección son muy distintas, hermanos, a nuestras normas. Podemos ver en 1 Pedro capítulo 5, versículos del 2 al 3, y dice ahí el apóstol algunas características que son necesarias en la vida de estos obispos. Dice Pedro que pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, ¿verdad?, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco dice como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos. Entonces Pedro encarga a los ancianos, hermanos, que tengan un liderazgo amable, con un corazón voluntarioso y con sincero deseo. Y esta disposición a servir, hermanos, es un componente clave para identificar a líderes potenciales. Ahora, Pablo, hermanos, indica que será natural y apropiado, ¿verdad?, que algunos deseen la tarea de supervisar dentro de la iglesia. Él lo dice ahí en el capítulo 3, versículo 1 de 1 Timoteo, dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, ¿verdad?, o de supervisor, pues, bueno, dice Pablo, buena obra desea hacer. Entonces, si después de considerarlo cuidadosamente, ¿verdad?, una persona no tiene el deseo o no tiene la disposición de servir, pues esto puede indicar simplemente que no es adecuado, pues, para el papel, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a observar los requisitos que la palabra nos enseña en cuanto al oficio de obispo, ¿verdad?, o anciano o de pastor. Como lo mencioné, los tres nombres son para el mismo oficio. Y podemos decir, hermanos, que esta lista es importante, hermanos, no solo para evaluar a un hermano que puede ser llamado a ser anciano de la iglesia, o que puede ser llamado a ser obispo o pastor, sino, hermanos, esta lista nos puede ayudar a evaluar aún para cada coordinador de ministerio, para cada servidor, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros debemos evaluar nuestra vida a la luz de estas cualificaciones, ¿verdad?, como una tabla de medir para nuestras propias vidas en relación a los ministerios que estamos desarrollando. Esta lista, hermanos, es lo que Dios pide, de hecho, de un hombre que ha tenido el privilegio de guiar a los demás dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque Él va a ser el modelo a copiar de los otros. Leemos en Lucas 6:40, dice que el discípulo no es superior al maestro, pero cuando sea perfeccionado será como su maestro, ¿verdad? Hermanos, la iglesia nunca va a ser más de lo que sus líderes son. Hermanos, la iglesia siempre será una copia, un retrato de lo que son sus líderes. Por eso es que el discípulo llega a ser como su maestro.
porque en el nivel en el que estén sus maestros, a ese nivel llegarán los hermanos en la iglesia. Por eso es tan importante, hermanos, evaluar a los líderes y servidores de nuestra iglesia. El pastor Sugel Michelén menciona que todos estos puntos, ¿verdad? Menos el ser apto para enseñar y no ser un neófito, que todos estos puntos de hecho son aplicables a todo miembro de la congregación. Estas cualificaciones, hermanos, son el retrato de lo que es un creyente fiel y es la meta a la que todo creyente debe moverse, ¿verdad? Utilizando todos los recursos que Dios ha puesto para llegar a esa meta. Así que, pues vamos a ver estas calificaciones. En primer lugar, dice, el obispo debe de ser irreprochable y debe de gozar de una buena reputación de los de afuera. Ahora, hermanos, en primer lugar, debemos observar lo que estos dos requisitos no pueden o no significan, ¿verdad? Sin duda, aquí en este pasaje, Pablo no está diciendo, hermanos, que un hombre que sirva como un anciano o pastor debe de ser perfecto. Eso no es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? O que ya debe de ser sin enemigos, o que ya no debe de tener ninguna acusación, ¿verdad? Porque en otras partes de sus cartas a Timoteo, Pablo da a entender, hermanos, que muchos se le han opuesto, ¿verdad? Que muchos lo han abandonado. De hecho, él menciona que han sentido vergüenza de él. Puedes leer en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, ¿verdad? El versículo 8, el versículo 15, el versículo 16. Puedes leer el capítulo 4 también de esta misma carta, el versículo 10, el versículo 14, hasta el 16. Entonces, vemos cómo ahí en estos pasajes Pablo da a entender, ¿verdad?, que muchos se le han opuesto, que le han abandonado, que algunos han sentido vergüenza de él. Y por otra parte, sabemos también por otras cartas, como lo estoy mencionando, que Pablo fue acusado de ser de todo, hermanos, desde ser voluble y tonto hasta ser demasiado débil y demasiado duro, ¿verdad? Si tú lees 2 Corintios capítulo 1, desde el versículo 12 al 23, y también el capítulo 10 del 1 al 10, ahí vas a ver cómo Pablo menciona todas estas cosas. Del mismo modo, hermanos, en Hechos también Pablo es a menudo ridiculizado, ¿verdad? Es tomado como un agitador, como un violador de la Torá. Es tomado como un enemigo de la ley de Moisés, ¿verdad? Por mencionar un ejemplo, ¿no? Ahí puedes leerlo esto también en Hechos 21, del 27 al 36. Entonces, hermanos, Pablo ciertamente no era intachable a los ojos de sus adversarios, ni tampoco tenía una buena reputación con todos los de afuera, es la realidad. Y vemos esta misma dinámica aún más claramente con nuestro Señor Jesús. Porque, hermanos, si alguien podía ser etiquetado como controversial o como asediado, ¿verdad?, o perseguido por acusaciones graves, ¿verdad?, o rodeado de escándalos, pues ese era Cristo. A Jesús, hermanos, se le acusó de ser un glotón y de ser un borracho, ¿verdad?, en Lucas 7:34. Se le acusó de ser un falso profeta, Lucas 7:39. Se le acusó de ser alguien que no guardaba el día de reposo, Lucas 6, versículo 2 y versículo 7. Se le acusó de ser amigo de pecadores, Lucas 7:34 también. Se le acusó de ser un loco, Marcos 3:21. Se le acusó aún de ser alguien que estaba poseído por el demonio, ¿verdad? Lucas 10:19 al 20 y del 31 al 33. Se le acusó de ser un blasfemo, lo leemos en Mateo 26, 57 al 67. Y hermanos, Cristo, Él murió como un criminal convicto, con apenas un amigo público en el mundo. Así que, a menos que queramos nosotros excluir a Pablo y a Jesús, ¿verdad?, de servir como obispos en la iglesia, pues debemos concluir entonces, hermanos, que el ser irreprochables y ser bien vistos por los de afuera debe significar algo distinto a, bueno, esta persona le cae bien a todo el mundo. Debe de ser algo distinto a, ay, es que esta persona no tiene enemigos y no hay acusaciones en su contra. Hermanos, esto no es un estándar insostenible para cualquier persona y tampoco, hermanos, es bíblicamente consistente, ¿sí?
Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué significa entonces ser irreprochables? Hermanos, un hombre es irreprochable cuando se sabe que es un hombre que es fiel a su esposa, cuando se sabe que es un hombre sobrio, que es un hombre prudente, que es un hombre con dominio propio, ¿verdad? Que es un hombre que es un buen administrador de su casa, que es gentil, que es respetable y así sucesivamente, ¿no? Porque Pablo está escribiéndole a pastores, recordemos, ¿verdad? O iglesias locales. Entonces es lógico pensar, claro, que los árbitros de si un obispo es irreprochable, pues son aquellos que a nivel local están lo suficientemente cerca de él para dar fe, ¿verdad? O para contradecir, ¿verdad? ¿Y dan fe de qué? Pues del carácter de ese hombre. Entonces, una vez más, hermanos, sabiendo lo que sabemos acerca del ministerio público de Jesús, pues, hermanos, el requisito no debe de ser forzado, ¿verdad? A fuerzas que debe significarse que el anciano debe de ser universalmente querido por el mundo no regenerado, ¿no, hermanos? Más bien, miren, el asunto para nosotros, ¿verdad? Como lo fue en su momento para Éfeso, es que el liderazgo de la iglesia no debe traer ningún desacrédito, ¿verdad? O descrédito, perdón, sobre la iglesia a través de acciones incorrectas o inmorales, ¿verdad? Así que, hermanos, entendemos que la idea detrás de irreprochable, ¿verdad? Y de buena reputación es básicamente la misma, ¿sí? Es básicamente la misma. O sea, el anciano, el pastor, el obispo, debe poseer un carácter semejante al de Cristo en su vida y virtudes que no sean fácilmente refutadas por aquellos que lo conocen mejor. Entonces, como conclusión, hermanos, entendemos que la palabra irreprochable se refiere a algo que es honorable, que es respetable, que es estimado o es digno y que está estrechamente relacionado con respetable, ¿verdad? Que de hecho se otorga como una calificación esto para los ancianos. Luego, en segundo lugar, hermanos, el obispo debe de ser marido de una sola mujer. Y esto, hermanos, nos habla de un hombre reconocido por su fidelidad hacia su esposa. Un hombre dedicado a servir, a amar, a proteger a su mujer. Un hombre íntegro en lo que respecta a la fidelidad conyugal. Un hombre dedicado a una sola mujer, a una sola esposa. En tercer lugar, hermanos, el obispo debe de ser sobrio, debe de ser prudente y decoroso. Y esto significa, hermanos, que es un hombre no dado a los excesos. Es un hombre moderado, ¿verdad? Templado, que vive en santidad, que posee su mente en orden y consecuentemente pues su vida se mueve al margen de ese orden. Es un hombre que no es un caos, ¿verdad? Su vida, que su vida no es una confusión. De hecho, el comentarista Ken dice que el ministerio no es lugar para el hombre cuya vida es una continua confusión de planes inconclusos y de actividades no organizadas. O sea, hermanos, no es alguien que su vida está llena de actividades inconclusas. Este hombre se mueve, de hecho, por principios, no se mueve por instintos según las circunstancias. Es alguien que no permite que las circunstancias lo manejen, sino que más bien él maneja sus circunstancias, ¿verdad? Se ha dicho que el hombre fiel a Dios es como un termostato, ¿verdad? No como un termómetro. ¿Qué pasa con el termómetro, hermanos? Depende de que si la temperatura afuera está caliente, pues él se calienta, ¿no? Pero el termostato, ¿qué hace? Si ve que la temperatura está arriba, él la regula, ¿verdad? Entonces el hombre de Dios no puede ser un termómetro, ¿verdad? En el que cuando sus circunstancias se aprieten, pues él se va a ver perdido. Más bien el hombre de Dios debe de ser un termostato que mantenga sus emociones en el justo lugar y que ayude a los demás a poner sus emociones en el lugar correspondiente también. Es un hombre ordenado, ¿verdad? Y esta característica, hermanos, es imprescindible en la vida de un pastor que desea, de hecho, hacer la obra de Dios y hacerlo de una manera eficaz. Y miren, hermanos, por la experiencia de varios pastores, ¿verdad? Se ha mencionado que es una de las características más difíciles de lograr, porque el pastor tiene la responsabilidad de ordenarse
a tal punto de mantener el orden de sus prioridades. Y es muy difícil que alguien pueda tener todas las cosas en un justo lugar si no hay una dependencia de Dios continua, ¿sí? Además de que cuando un hombre se mueve en orden en sus prioridades, de hecho, hermano, escríbelo, va a ser muy criticado por otros, ¿verdad? Porque ese hombre no se va a mover de acuerdo a los problemas o a las necesidades, se va a mover por sus principios. En otras palabras, hermanos, este hombre, de verdad, lleva su vida así, no se lo va a llevar la vida, pues, y por esta razón, simple y sencillamente, va a ser muy criticado. Él va a dar prioridad a asuntos que sean lo primero, ¿verdad? Aunque a los demás no les parezca así. Pues, ¿cuáles son las prioridades del pastor? Miren, en primer lugar, hermanos, su vida espiritual, ¿verdad? Es lo que dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad número uno del pastor. Un pastor va a tener que crear el tiempo para cultivar su relación con Dios, porque no siempre va a tener ese tiempo por tantas ocupaciones de la grey, ¿verdad? John Owen dijo, el pastor que no se predica el mensaje a su propio corazón, no será eficaz en presentar el mensaje a otros. Y en segundo lugar, hermanos, cada pastor debe de cuidar de su familia y dedicarle tiempo a ellos, ¿verdad? Y después de estas dos cosas, bueno, él deberá sacar tiempo para la labor pastoral, es decir, para la preparación de la predicación, para la preparación de otros cursos, para consejerías, para visitar a los enfermos, para buscar a quienes no andan bien con el Señor, para animar a los débiles, para amonestar a los ociosos, para sostener a los caídos, etcétera, ¿verdad? Todas las actividades que se pueden hacer en la iglesia. Pero vemos el orden de las prioridades. Todo esto, hermanos, requiere de tiempo. Y aparte, ¿verdad?, de todo esto, un pastor, pues, debe darle tiempo al cuidado de su cuerpo. Debe darle descanso a su cuerpo. Él debe dormir temprano, él debe irse de vacaciones, él debe alimentarse correctamente, ¿verdad? Charles Bridges dice que en muchas ocasiones la ineficacia de un pastor se debe a que ese individuo agrede su propio cuerpo, no dándole a su propio cuerpo el descanso que necesita. Qué impresionante, ¿verdad? Luego, en cuarto lugar, hermanos, el obispo debe de ser hospedador. Esta palabra, hermanos, significa amigo del extranjero, ¿verdad? O sea, debe amar y ser amigo del desconocido. Y esto significa, hermanos, que la casa del pastor debe de estar abierta para el necesitado. Y esto no significa, hermanos, que la casa del pastor debe de ser invadida. No lo entendamos mal, ¿verdad? Pero significa que debe de ser una casa abierta para el necesitado. Es decir, la casa del pastor debe de ser un refugio para ese tipo de personas, ¿verdad? Y miren, hermanos, esta cualidad no solamente es para el pastor, ¿eh? No queramos ponérsela solamente a él y decir, pues bueno, es que yo voy con el pastor porque ahí es el refugio para el necesitado. No, hermanos, esta cualidad no solamente es para el pastor, es para todos, ¿verdad? Cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, hermanos, esta cualidad es para todos nosotros. Nuestros hogares, pues, hermanos, deben de ser un refugio para todo aquel que lo necesita de verdad. ¿Se dan cuenta? En quinto lugar, hermanos, el obispo debe de ser apto para enseñar. Y miren, aquí entendemos que el ser apto para enseñar, hermanos, no es una cualidad que tiene que ver con el intelecto, sino más bien con el carácter. Esto tiene que ver, hermanos, para ser aptos para enseñar, se debe de ser apto para aprender en primer lugar. O sea, la principal labor del pastor es enseñar a otros. Así que el hombre llamado al ministerio, hermanos, debe de ser apto para enseñar, claro. Y ser apto para enseñar es tener la capacidad de transmitir información a la mente de otros. Y debe de ser un ejemplo, como Pablo, ¿verdad?, le dice a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza, etc., ¿no?
O sea, debe de poseer un sólido fundamento doctrinal, ¿verdad? Que pueda amonestar con sana doctrina y debe de ser un hombre que tenga disciplina en el estudio de la Escritura también. Ahora, en sexto lugar, también el obispo no debe de ser dado al vino, no debe de ser pendenciero, sino amable, no contencioso y no avaricioso. Y esto, hermanos, nos habla que es una persona controlada en sí misma. O sea, debe de tener dominio propio, no de acuerdo a sus criterios, hermanos, sino de acuerdo a los principios que él conoce en la Escritura. Por eso un pastor no puede detenerse, ¿verdad?, a beber vino, mostrando que no tiene dominio en sí mismo. Tampoco puede ser pendenciero, ¿verdad?, con mal genio. O sea, que anda pleiteando por todo, que siempre se mete en líos, que siempre tiene problemas con todo el mundo. O sea, no pendenciero. Es como un hermano, ¿no?, que como si fuera un puercoespín, que solo anda a la defensiva, reaccionando todo el tiempo, ¿no? Entonces un pastor con esa debilidad es una verdadera desgracia, de hecho, para la iglesia, hermanos. Más bien, bueno, debe de ser amable, apacible, condescendiente, ¿verdad?, respecto a sus propios derechos, y aun cuando tiene que defender la verdad, lo hace sin ofender en lo personal. Entonces el pastor no debe de ser un buscapleito, pues. No debe participar de discusiones necias, aun cuando un hermano solo quiere hablar con él, ¿verdad? O cuando alguien quiera discutir con él, bueno, no debe de participar de discusiones necias. Tampoco puede ser una persona, un hombre avaro. No puede ser alguien que ame el dinero, ¿verdad? Alguien que tenga como meta hacerse rico. Porque eso de hecho le va a llevar a ser traspasado de muchos dolores. Entonces no se trata, hermanos, de que los pastores tengan tampoco que vivir en pobreza, ¿verdad? Porque la Biblia enseña también que el obrero es digno de su salario, pero una cosa es vivir decentemente y otra cosa es esquilar o trasquilar a las ovejas, ¿no?, para beneficio personal. Entonces, los pastores no deben de ser codiciosos de ganancias deshonestas, tampoco deben de ser avaros. En séptimo lugar, hermanos, el obispo debe de gobernar bien su casa, dice la palabra, teniendo a sus hijos sujetos con toda honestidad. Y dice, porque si un hombre no sabe gobernar su propia casa, pues ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Verdad? Miren, hermanos, un hombre, antes de ser elegido, debe haber dado testimonio de que él gobierna bien su casa. Y esto, hermanos, significa que ese hombre asume, ¿verdad?, la responsabilidad y la autoridad que le ha sido dada por Dios. Escucha bien. O sea, él es cabeza, él está al frente de su familia, de su esposa, de sus hijos. Él está proveyendo dirección espiritual para ellos, ¿verdad? Un hombre que fácilmente delega en la esposa la autoridad del hogar, hermanos, no debe de estar en el ministerio, porque eso significa que es irresponsable en el ejercicio de la autoridad que le ha sido conferida. Entonces, si un hombre no vela por su propia casa, pues no va a poder velar por la iglesia. ¿Explico? El pastor, hermanos, debe de estar al pendiente de su casa, de su esposa, de sus hijos. El pastor debe de gobernar su casa, debe de proveer para los suyos, ¿verdad? Porque él ejerce una autoridad que Dios le ha dado y la debe de ejercer con firmeza, pero al mismo tiempo también con sabiduría y con amor. Es un hombre, de hecho, hermanos, que está al tanto de las necesidades de su familia. ¿Y qué es lo que hace? Trata de cubrirlas en la medida de sus posibilidades. No solamente de las necesidades materiales, ojo, ¿no?, sino de todo lo que se llama necesidad, ¿verdad? En octavo lugar, hermanos, el obispo no puede ser un recién convertido. Dice el mismo pasaje, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿verdad? Y aquí, hermanos, se habla no solo de alguien que acaba de ser convertido, ¿no?, como una planta recién plantada, sino se habla de alguien también que no posee la madurez necesaria para el pastorado. Miren, hermanos, un nuevo creyente no solamente va a carecer de la experiencia necesaria para obrar sabiamente y con discernimiento también en las situaciones que se le presentarán ahí en el ministerio,
sino que aparte también, hermanos, se va a envanecer y va a caer en la misma condenación que cayó el diablo. El diablo se corrompió por el orgullo. Así que un recién convertido, puesto en el ministerio, pues se va a hacer daño a sí mismo y también le va a hacer daño a la iglesia. Ahora miren hermanos, cada una de estas cualidades ustedes las pueden estudiar más a profundidad si gustan, ¿verdad? Hay mucha riqueza de hecho en ellas. Pero también quisiera que pudiéramos ver las responsabilidades de un anciano en la iglesia, entendiendo, ¿verdad?, que si los requisitos anteriormente mencionados no están presentes, pues hermanos, la persona no podrá llevar a cabo estas responsabilidades, ¿verdad? Una realidad es que este ministerio de liderazgo, hermanos, este liderazgo cristiano, va a implicar sufrimiento, ¿verdad? Y eso algunas veces se ignora. Así que, pues entendiendo esto, vamos a comentar sobre las responsabilidades de un anciano. En primer lugar, los ancianos han de proveer de crecimiento espiritual y de protección a la iglesia. O sea, los ancianos tienen el deber de cuidar de la iglesia como pastores, ¿verdad? No como un panel de directivos, hermanos, ¿verdad?, al estilo corporativo, no es esa la función de los ancianos. Las palabras episcopos y presbúteros normalmente se traducen como ancianos, ¿verdad?, en el español. Y la primera significa supervisor. Así que el papel del anciano es de liderazgo espiritual. Eso es una buena obra, ¿verdad? Si alguien anda en el obispado, pues buena obra de ser. Y es este papel de liderazgo espiritual y comprende, ¿verdad?, la guía, la protección, la enseñanza, la disciplina y el gobierno de la iglesia. Hermanos, el oficio de anciano es vital para la estructura y para la salud de la iglesia. Una iglesia sin ancianos está simplemente incompleta. En segundo lugar, hermanos, los ancianos han de pastorear el rebaño de Jesucristo por medio del fiel ministerio de la palabra. O sea, ellos deben de edificar al cuerpo de Cristo por medio de la enseñanza fiel y proteger al rebaño del error. Entonces, entre las cualificaciones que se establecen para los ancianos en el Nuevo Testamento, hermanos, el único don o habilidad que se exige, ¿verdad?, en oposición, de hecho, a los requerimientos de carácter, el único don o habilidad que se exige es la capacidad para enseñar. Lo que Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 2. O sea, este don de enseñanza, hermanos, tendrá un propósito protector para la iglesia, ¿me explico? O sea, el anciano debe de ser capaz también de exhortar, ¿verdad?, con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Es lo que Pablo dijo a Tito en 1:9. Vemos esto de nuevo también en el encargo de Pablo a Timoteo, ¿verdad?, que debe de estar preparado, dice, ¿para qué? Para amonestar, para reprender, para exhortar con mucha paciencia e instrucción. Según de Timoteo 4:2. ¿Verdad? En tercer lugar, hermanos, los ancianos han de liderar mediante un ejemplo piadoso. Qué importante es esto también. Hermanos, los ancianos deben de ser hombres piadosos en su vida, deben de estar sujetos a un alto estándar de rendición de cuentas. Y aquí, hermanos, cabe mencionar, ¿verdad?, que los ancianos que pecan, de hecho, sin arrepentirse, ellos van a recibir una reprensión pública. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 5, versículo 20 de la primera de Timoteo. Pablo le dijo a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Los ancianos, hermanos, están en una posición privilegiada. Y bueno, por tanto, pues, por estar en esta posición privilegiada, pues establece un estándar alto de responsabilidad. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, hermanos, ¿cuál es la respuesta que la iglesia debe mostrar hacia los ancianos de la iglesia? Bueno, antes que nada, debemos considerar que cuando un hermano muestra un llamado interno, ¿verdad? Porque dice el apóstol, si alguno anhela, aspira al cargo, ¿verdad? Bueno, tenemos que considerar que cuando algún hermano muestra un llamado interno, debe, hermano, haber también un llamado externo.
¿verdad? Visto y confirmado por los de adentro, ¿verdad? O confirmado por el cuerpo de la iglesia local, específicamente, hermanos, por la membresía de la iglesia. Observamos, ¿no?, cómo hizo Pedro para elegir al sustituto de Judas, ¿verdad? Él consultó a la membresía. Dice en Hechos 1:23, presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y hay otro texto también que agrega esta sustentación, ¿verdad? Dice, después de que les asignaron ancianos en cada, después que les asignaron ancianos en cada iglesia, ¿no?, en Hechos 14:23. Y esta palabra designar, que acabo de mencionar, hermanos, se emplea para poner a alguien en su puesto con a través de un levantamiento de mano o de votación. Así que, hermanos, la elección de oficiales en la iglesia, ¿verdad?, es corporativa, todo el cuerpo lo hace. Así que vemos cómo la palabra enseña cómo la iglesia debe involucrarse activamente en la selección de sus líderes, ¿verdad? Porque van a ser los miembros quienes van a recibir las ventajas o las desventajas de ser guiados por esos hombres. Entonces la iglesia debe de participar, hermanos, en buscar a sus líderes. Cuando se pone a votación, ellos deben de votar por los prospectos. Y la decisión final, pues ya será de los líderes que ya han sido establecidos, ¿verdad? Como dice Hechos 6, que cuando los hermanos de la iglesia llevaron a 7 hombres a los apóstoles, ellos les impusieron las manos a esos hombres en señal de aprobación final. Perdón, así que, hermanos, entendemos que el papel de la iglesia es llamar al ministerio a los hombres que ya han dado pruebas de que Dios los ha llamado. La iglesia, hermanos, debe reconocer simplemente a los hombres que ya Dios ha cualificado y ha llamado para el ministerio. Hay otra manera también de ordenar, ¿no?, ancianos en una iglesia, y esa es por transferencia de otras congregaciones. Vemos ese caso, ¿no?, en Colosenses 4:10. Pablo estaba hablando ahí de Aristarco, ¿no?, y también de Marcos, el primo de Bernabé. Él dice, si va a ustedes, recíbanle bien, ¿no? Cuando Pablo enviaba a algún hermano a otras iglesias, hermanos, era su buena costumbre escribir una carta para que fuera recibido. Y esa carta era dirigida a la congregación, no a los líderes. Y aquí entendemos que para recibir nuevos miembros de otras iglesias, como se ha hecho en nuestra iglesia, deben de venir con una carta de transferencia. La única manera en que la iglesia tendrá la seguridad de estar llamando a los mismos hombres que Dios está llamando, pues es hacer la selección de ellos a la luz de los requisitos que encontramos en 1 Timoteo y en Tito, ¿verdad?, que ya los hemos visto. Ahí se nos habla de las cualidades que Dios está buscando en un líder, y pues se hace no a la luz de los patrones del mundo, sino a la luz de la palabra. Así que, comprendiendo esto, entonces veamos de qué manera la iglesia debe de honrar también a los ancianos de acuerdo a las Escrituras. Esto es importante, hermanos. En primer lugar, la iglesia debe de honrar a los ancianos respondiendo de buen agrado a su instrucción y a su liderazgo. Miren, hermanos, aunque los ancianos tienen responsabilidades de peso, ¿verdad?, hacia la familia de la iglesia, las Escrituras dejan claro que dicha familia, a su vez, hermanos, tiene la obligación de responder de buen agrado y de responder con gozo a los líderes que Dios ha colocado. En Hebreos se exhorta, de hecho, a la iglesia, ¿verdad? Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles, dice el escritor de los Hebreos, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no va a ser provechoso para ustedes. Hebreos 13:17. En segundo lugar, hermanos, la iglesia debe de honrar a los ancianos proveyendo materialmente para aquellos que trabajan en la enseñanza. Y aquí entendemos, hermanos, también que no todos los pastores van a servir de tiempo completo, ¿verdad? Algunos ancianos podrán estar dedicados de manera particular, ¿verdad?, a la tarea, y van a dedicar más tiempo a la misma que otros. De igual manera, hermanos, ¿verdad?, de igual manera no todos los ancianos van a entregar su tiempo únicamente, ¿verdad?, o de forma sustancial a la obra del ministerio, y tendrán que ser apoyados económicamente por esto.
pero pues algunos sí podrán dedicarse a tiempo completo, algunos podrán dedicar más tiempo a la obra del ministerio. Entonces la iglesia, hermanos, tiene la responsabilidad particular de proveer materialmente para aquellos que trabajan en el ministerio de la palabra, ¿verdad? La instrucción de Pablo de dar doble honor, en 1 Timoteo 5:17, significa que se ha de recompensar bien el buen servicio, reconociendo de hecho que esa labor, si se realiza con diligencia, pues es un verdadero trabajo que es digno de un tratamiento honroso y no de una recompensa exigua, ¿no? Habrán distinciones, hermanos, entre los ancianos que dedican su tiempo a la obra completamente y quienes no lo hacen en términos de la intensidad y enfoque de su servicio. Habrán, ¿no? Deben de haber distinciones de estos hermanos. Pero hermanos, es un hecho que comparten su carácter fundamental como pastores, que son subordinados, ¿verdad?, del rebaño de Dios. ¿Se dan cuenta? En tercer lugar, hermanos, la iglesia debe de honrar a los ancianos, protegiéndolos de los ataques injustos, ¿verdad? Como lo leemos en 1 Timoteo 5:19. No admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos, ¿verdad? Como sucede con los líderes en cualquier otro contexto. Los ancianos de la iglesia, hermanos, van a estar expuestos en ocasiones a la crítica y a la oposición. Eso es una realidad. Entonces debemos de, en este caso, honrarles, protegiéndoles pues de los ataques injustos. En cuarto lugar, hermanos, la iglesia tiene la obligación de orar por sus líderes, ¿sí? El autor de los Hebreos pide oración por sí mismo, ¿verdad?, como líder. Hebreos 13:18. Y Pablo, hermanos, frecuentemente expresa su compromiso de orar por los creyentes y pide también que la iglesia o que las iglesias oren por él. Así que, hermanos, este es el gobierno que la iglesia debe de buscar bíblicamente. Hombres valientes para esta labor, a quienes Dios pone el peso, ¿verdad?, en su corazón de irse al ministerio a pesar del sufrimiento que éste va a traer a sus vidas. La mies, hermanos, sigue siendo mucha. Y los obreros hoy en día siguen siendo pocos, ¿verdad? Y hermanos, es una pena que el diablo tiene a sus siervos trabajando a tiempo completo en su obra, ¿no? Y el Señor que murió en una cruz no tiene a quien le sirva en su iglesia. Así que pidamos a Dios que levante pastores fieles para nuestra iglesia, hermanos, no hombres perfectos, claro que no, pero sí hombres consagrados para nuestra iglesia, hombres consagrados a Dios y comprometidos con su causa, ¿verdad? Aquí en la descripción de abajo, recuerden, les estamos dejando las preguntas, ¿verdad?, para que las puedan comentar con su discipulador y con sus discípulos. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque la iglesia por la que tú pagaste un precio tan alto en la cruz del Calvario es una iglesia que te pertenece en todos los sentidos. Señor, queremos pedirte que tú bendigas a tu iglesia Plenitud de Vida en Cristo. Levanta ese liderazgo bíblico a través de esa pluralidad de ancianos, Señor. A través de esa participación como se ha hecho de cada miembro. Qué importante es que participe tu iglesia en la elección, Señor, de hombres fieles a ti en primer lugar. Ayúdanos a ser responsables con el cuidado, Señor, de la iglesia. Ayúdanos como miembros de tu iglesia, Señor, a honrar a los líderes que tú has establecido, que los has establecido para la protección, Señor, del rebaño, para que tus ovejas sean alimentadas, para que sean conducidas en todas las maneras posibles a través de tu palabra. Ayúdanos a ver esa responsabilidad que esto conlleva. Te pedimos que bendigas nuestra iglesia. Ayúdanos a honrar los principios bíblicos sobre el liderazgo, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.